Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es verdaderamente un privilegio volvernos a encontrar a través de este medio que hemos señalado y separado con la finalidad de profundizar en el estudio de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión, que lleva como título Desarrollar una actitud ganadora, haciendo referencia a la actitud, al comportamiento y a la manera en la cual la verdad debe ser presentada como es en Jesús, con la finalidad de que pueda impactar el corazón de aquel receptor de la palabra de Dios y así atraer a éste por la fe a Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración con la finalidad de que sea nuestro Padre Celestial quien guíe nuestro estudio y nos ayude a desarrollar una actitud amorosa, ganadora de los corazones de los hombres para Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, en esta ocasión queremos pedirte la ayuda poderosa de tu Santo Espíritu para que venga a nosotros y pueda instruirnos llevándonos a toda verdad basados en tu palabra, Señor. Al mismo tiempo, te pedimos que tu Espíritu pueda transformar todo nuestro ser, todos nuestros corazones, Señor, hasta el punto de transformarnos en hijos tuyos, capaces de presentar la verdad como es en Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo cierta ocasión en donde mi padre, que tenía un familiar conocedor de la palabra, que durante muchos años de su vida había sido y era en ese momento también perteneciente a una iglesia evangélica. Recuerdo que mi padre me había llevado cuando yo estaba en mi primer amor, conociendo y habiendo aceptado la doctrina adventista del séptimo día. Yo había sido llevado por mi padre para que hablara y le presentara la verdad a su familiar. Esta persona había sido evangélica durante muchos años y sabía mucho de la palabra. Y entonces comenzamos a entablar él y yo una conversación. La conversación se estaba llevando a cabo en la casa de este familiar de mi padre. Así que comenzamos una conversación que pronto se transformó en una discusión. Y recuerdo cuando llegamos al punto de la resurrección, recuerdo que este hombre me estaba intentando enseñar y estaba intentando que yo aceptara que Satanás tenía el poder para resucitar a quienes iban a ser levantados después de los 1000 años para ir en rebelión contra la santa ciudad, de acuerdo con el libro del Apocalipsis. En el momento en que este hombre me dijo que Satanás tenía poder para levantar a los muertos, yo me llené de una ira tremenda. Yo comencé a discutir, comencé a levantar la voz, tratando de mostrarle la verdad de que la Escritura no enseñaba semejante cosa. Y entonces yo comencé a sacar argumentos y argumentos y argumentos y presentar texto tras texto, pero lo hice de una forma absolutamente inapropiada. Estaba lleno con un celo por la verdad que dejó de lado toda amabilidad cristiana. Y yo levanté mi voz, fui respetuoso, intenté poner en ridículo a esa persona estando en su propia casa. A la final, él con mucha amabilidad, con una actitud verdaderamente cristiana, me dijo que la conversación era bueno que no siguiera porque se estaba poniendo en un tono de mucha discusión, estábamos calentando nuestros ánimos y entonces yo accedí. Y luego tuve la impresión de que debía orar juntamente con ese hombre. Pero hubo un problema. Y el problema era que yo, que había ido para mostrar la verdad de la palabra, la verdad de la doctrina o enseñanza bíblica del estado inconsciente de los muertos, yo había demostrado una actitud tan poco cristiana que ahora
me daba vergüenza orar a Dios juntamente con ese hombre. ¿Por qué me daba vergüenza? Porque yo sabía que en ese momento había fallado en mostrar cómo Cristo Jesús, con su presencia, había transformado mi vida y mi carácter. Y había fallado en demostrar cómo la verdad que creía había fallado en transformar mi vida, transformar todo mi ser para mostrarme sereno, manso y humilde como el Maestro, como el Señor Jesús, en nombre de quien yo me proponía orar. Tenía vergüenza. Algo había fallado. La verdad que pretendía demostrar había fallado en santificar mi carácter hasta el punto de hacerme manso y humilde como el Señor a quien yo anhelaba honrar. Y eso absolutamente estoy seguro que nos ha pasado a cada uno de nosotros, que nos hemos visto envueltos en medio de una situación donde el celo por la verdad parece consumirnos. Es bueno sentir celo por la verdad. La palabra de Dios exalta, alaba algunas ocasiones en que los siervos del Señor manifestaron celo por la verdad. Pero la palabra del Señor también nos enseña que toda verdad debe ser presentada como es en Jesús. ¿Cómo es la verdad según Jesús? ¿Cómo presentó Jesús la verdad? ¿Cómo instruyó Jesús a la gente que parecía más afectada por los prejuicios sociales, históricos, religiosos, que parecían erigir una muralla inexpugnable, impenetrable para la verdad divina a ese corazón? ¿Cómo presentó Jesús la verdad? Comencemos a reflexionar por la historia de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Jesucristo se sienta en ese pozo y a pleno mediodía aguarda la venida de una persona que para él había sido necesario pasar por Samaria. Conocía Jesús este caso. Jesús había atraído a ese pozo a esa persona y la había atraído allí porque allí se iba a encontrar con el Redentor del mundo. Jesús conocía los prejuicios sociales, religiosos que habían entre judíos y samaritanos, prejuicios verdaderamente terribles. Por ejemplo, de acuerdo con los samaritanos, el monte donde se había edificado el templo de Jerusalén no era el monte apropiado para adorar a Dios. Y los samaritanos tenían textos para mostrarlo, refiriéndose a los últimos capítulos de Deuteronomio, donde el profeta Moisés anuncia al monte Gerizim como el monte desde donde el cual los israelitas debían proclamar las bendiciones del pacto, y refiriéndose al capítulo de Josué, donde Josué lleva a cabo semejante obra en la cual divide al pueblo en dos, y desde el monte Gerizim las bendiciones del pacto son proclamadas en la ocasión de la conquista de la tierra prometida. Los samaritanos estaban seguros de que al haber edificado el templo en Jerusalén, los judíos habían errado el mandato deuteronómico de tomar al monte Gerizim como el lugar de la proclamación de las bendiciones. Tenían sus textos, tenían sus motivos, y al mismo tiempo los samaritanos habían sido protagonistas de una historia terrible. Alrededor del 722, Sargón II, rey de Asiria, había tomado a los habitantes de las tribus del norte de Israel y los había traspolado, los había tomado cautivos y había llevado gran parte de la población a Asiria para luego asentar allí en los territorios recién evacuados a habitantes mixtos provenientes de diversos pueblos del antiguo cercano oriente. Esto
tenía como misión erradicar la identidad étnica de los pobladores que juntamente con costumbres y rituales provenientes de todo ese tipo de mixto de personas se iban a erigir en una sociedad cosmopolita, en una sociedad ecléctica donde ritos y costumbres paganas se iban a mezclar con tradiciones antiguas y ancestrales provenientes del Pentateuco para formar una religión que ahora era conocida como la religión samaritana, con su texto sagrado, con el Pentateuco samaritano, que había dejado al margen la creencia y confianza en los profetas hebreos, porque estos eran provenientes la mayoría del reino de Judá y de sus alrededores. Así que había conflictos religiosos, había definitivamente peligro en acercarse a un samaritano y así sucesivamente entre judíos y samaritanos, hasta el punto de que la historia arqueológica declara que algunos samaritanos habían tomado como costumbre y maldad acechar, tomar cautivos, infligir dolor, delincuencia, robo a aquellos transeúntes peregrinos que provenientes de las regiones del norte de la tierra prometida descendían y pasaban por Samaria para ir a su peregrinación a las fiestas sagradas o encuentros sagrados en Jerusalén. Los samaritanos algunas veces infligían dolor, tomaban a esas personas, delinquían con ellas, los robaban, los esperaban en los caminos para acecharlos y robarlos mientras ellos peregrinaban hacia el sitio sagrado de Jerusalén. Era algo tremendo. Y ahí está Jesús sentado en un pozo aguardando por una mujer samaritana a quien lo primero que le dice al verla es: mujer, dame de beber. Y aquí está Jesús, el maravilloso Jesús, llevando a cabo un acto glorioso de humillación, de humildad. Jesucristo, el mismo cuya voz había creado los mundos, el universo, y que con su palabra poderosa le había puesto límites al mar, diciéndole: hasta aquí llegarán tus olas y no pasarás. Esa misma voz ahora, en toda sujeción al Padre, habiendo tomado nuestra humanidad, ahora le habla a una mujer que tiene la potestad de darle o no agua conforme al dictamen de su conciencia, y Jesús le dice: dame de beber. Jesús entonces utiliza un gesto para engendrar confianza. Se muestra desprovisto de cualquier poder, de cualquier amenaza para esa mujer. Toma una actitud totalmente humilde y le pide de beber, teniendo el poder en sus manos de toda la creación. Él, que se había hecho humilde y sujeto a la voluntad del Padre, dejando de lado todo el poder para obrar milagros a favor suyo, ahora depende de una mujer extranjera, samaritana, para tomar agua del pozo. La mujer lo percibe entonces de esa manera. La mujer percibe que este hombre no tiene forma de sacar agua del pozo. Pero a través de este acto de confianza, Jesús engendra confianza en la mujer. Y la mujer siente que puede entablar una conversación con este hombre que se ha mostrado humilde y que a través de este gesto ha engendrado confianza en su corazón. La conversación entonces prosigue. Y notemos esto: Jesús no deja de decir la verdad. Jesús no solamente se enfoca en una actitud correcta. Jesús no solamente se enfoca en mostrarse amigo. Hay una verdad que Jesús desea y debe comunicar. La verdad de que Él es el Mesías, Él es el elegido, Él es el esperado. Y como esperado, como Mesías, proviene de los judíos. Por esa razón, cuando la mujer comienza a traer a la conversación los prejuicios religiosos, Jesús no duda en decirle: mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros
adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Jesús no duda en decirle eso, pero atención, Jesús dice semejante verdad con una actitud mezclada con tanta humildad y con tanto amor que la mujer no duda de que este hombre sabe de lo que habla y es digno de seguirlo oyendo y recibiendo sus palabras. Jesús tiene la capacidad de pronunciar las palabras de una manera que puede mover al amor, al arrepentimiento, a la aceptación a las personas con las que Jesús conversa. Jesús no duda en presentar la verdad, pero lo hace con un tono, con una actitud, con una voz que puede despertar amor allí donde hasta ese momento solo había prejuicios y sospechas. Notemos el otro relato, Mateo capítulo 15. Jesús se encuentra con una mujer cananea y la mujer sale detrás de él dando gritos desesperada, pidiendo a Jesús un milagro. Y al verla Jesús no deja de decir la verdad, pero en esta ocasión Jesús tenía un propósito especial para mostrar y presentar la verdad de manera que despertara el interés intenso, genuino de esta mujer por recibir del Hijo de Dios un milagro que transformara y aliviara su condición y su vida. La mujer le dice a Jesús: Señor, Señor, atiende mi clamor. Y Jesús le dice: mujer, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Allí está la verdad. Jesús había venido, como lo dijo el libro de Romanos en el capítulo número 1, primeramente para los judíos. Pero la mujer ante esto sigue insistiendo y Jesús le dice: no es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Jesús en este momento se estaba alineando a una costumbre popular de los maestros de Israel. Era propio de los rabinos y de la teología judía ortodoxa, rabínica, catalogar a los gentiles como perros, porque los perros eran animales impuros y los gentiles, por naturaleza, estaban rodeados de inmundicia al no tener la Torá, la Escritura, la ley de Moisés, para evitar las contaminaciones rituales. Así que Jesús le dice: no es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Pero esta mujer dice algo extraordinario. Y en Mateo capítulo número 15, versículo número 26, la mujer dice lo siguiente. 27, dice así: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Mira lo que esta mujer está haciendo. Esta mujer le está diciendo al Señor: está bien, reconozco que eres enviado para la casa de Israel. Reconozco que has traído pan de vida para la casa de Israel. Pero tu pan, tu vida, tu poder es tan abundante, es tan grande, que de aquello que abunde de lo que le has dado a Israel, aquello de la misericordia, del poder, de la gracia sobrante, excedente, que a la casa de Israel puedas darle, de eso basta para que yo obtenga mi milagro, mi favor, tu gracia. Oh, Jesús ante esto lo que dice es: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, qué maravillosa. Oh, qué maravilloso. Jesús había puesto a prueba la fe de esta mujer. Era verdaderamente ese hombre más que un maestro judío, cuya gracia, favor y poder excedente dado a Israel podía beneficiar al mundo gentil. Eso fue lo que la mujer comprendió y contempló.
La mujer lo contempló no solamente como el Salvador de la casa de Judá, como el Salvador de Israel. La mujer sabía que había venido para Israel, pero que del poder que le iba a dar a Israel, que de la gracia que iba a dar a Israel, el mundo entero podía ser beneficiado. Y Jesús aprobó su fe y le hizo el milagro que ella demandaba. ¿En dónde radica aquí el fundamento? ¿En dónde radica el porqué, el fundamento de semejante conversación, declaración y poder milagroso de Jesús? En que en la venida de Cristo a la tierra, no solamente Jesucristo y los primeros apóstoles, sino el apóstol Pablo, aquel que fue llamado para ser apóstol a los gentiles, había observado que en la venida del Hijo de Dios se encontraba el cumplimiento poderoso, bíblico, profético, maravilloso de la salvación de Dios, no solamente para los judíos, sino para el mundo gentil. Veamos lo que la lección de esta semana cita como el fundamento de nuestra aceptación para todos aquellos que indistintamente de proveniencia religiosa, proveniencia étnica o cualquier otro factor que podía antes ser un obstáculo, ahora se convierte en una oportunidad para que el misterio de Dios escondido por los siglos de los siglos ahora se manifieste y se muestre que los gentiles, los provenientes de las naciones extranjeras, también pueden ser incluidos en el pacto de Dios eterno, el pacto que hizo con Adán, con Abraham, y ahora ellos pueden ser aceptados sin temor dentro del pacto eterno para ser completamente parte de la familia de Dios, transformados como herederos del reino de los cielos. Miren lo que dice la cita de Romanos capítulo número 15, versículo 7 en adelante. La cita dice así: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles, las naciones, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Oh, qué cosa tan maravillosa. Por medio de Jesucristo, por medio de su cruz, como Efesios capítulo 2 lo va a decir, los que estaban cerca, como los que estaban lejos, que habían sido separados por una pared divisoria, donde en su letrero principal estaba escrito: hasta este punto llegan los gentiles. Esa pared divisoria que existía realmente en el templo de Jerusalén, en la cruz de Cristo iba a ser derrumbada, para que ahora los que estaban lejos, ajenos al pacto, extranjeros a la ciudadanía de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora en Cristo Jesús, en la cruz, eran atraídos por el amor maravilloso de Dios, para que ahora en la cruz de los dos pueblos, judíos y naciones, o judíos y gentiles, Dios fuese capaz de hacer un nuevo hombre por medio de Cristo Jesús. Un nuevo hombre, una nueva humanidad, ahora edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo edificados por Cristo Jesús para llegar a ser un templo santo para morada de Dios por medio del Espíritu. ¡Qué cosa tan maravillosa! El fundamento de la aceptación no es otro, sino que todos nosotros hemos sido rescatados del pecado por la pura y sola gracia poderosa de Cristo Jesús, puesta en ejecución a través de los llamados anhelantes del Espíritu Santo que nos atrae al amor de Dios por medio de la revelación de Cristo Jesús. ¿Quién era yo cuando la gracia de Cristo triunfó
sobre mi voluntad pecaminosa. ¿Quién era yo cuando la gracia de Jesucristo logró imponerse para que mi voluntad pudiese ceder al llamado atrayente, poderoso que Cristo hacía por medio de su Espíritu para mostrarme su cruz, revelarme su amor? ¿Quién era yo? Yo estaba sin Cristo, alejado del pacto y extranjero a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Hay alguna persona que pueda decir: yo recibí a Cristo porque merecía semejante cosa? Yo me merecía una vida mejor, yo me merecía a Cristo y por eso Dios me dio a Cristo. No, la palabra de Dios declara en Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante, que en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en primera de Juan capítulo 4 el apóstol declara que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero, y por esa razón le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poner afrenta sobre aquella persona que Dios procura atraer? ¿Quiénes somos nosotros para afrentar, para instigar, para perseguir, para dañar la preciosa obra de Dios en querer atraer a todas las almas al conocimiento y revelación del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién soy yo para mostrarme duro? ¿Quién soy yo para mostrarme en posesión de una verdad que puede causar dolor a la persona que escucha? ¿Quién soy yo para mostrarme como posesor, dueño de esa verdad? ¿Quién soy yo? Yo también soy un rescatado, y con el mismo interés y anhelo que yo hubiese anhelado que alguien me hubiese dicho la verdad, mostrarme el amor de Dios en caso de estar perdido, con ese mismo anhelo debemos nosotros mezclar la verdad con amor para presentarla a aquellos que aún necesitan venir al conocimiento de Dios por medio de Cristo Jesús. Quiero concluir con una cita maravillosa, una cita realmente poderosa que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, página 451 y 452. Notemos esta extraordinaria cita. Dice así: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. ¿Se dan cuenta? Algunas veces, cuando el celo por la verdad nos motiva a ridiculizar, dañar, infligir dolor o infligir deshonra, ridículo, algún tipo de mal, de burla, desazón a alguna persona que no ha venido al conocimiento de la verdad, en esas ocasiones no es el Espíritu de Dios el que nos mueve, es el espíritu de Satanás quien produce en nosotros una terrible distorsión de la verdad que se manifiesta no en el contenido cognitivo de la misma, sino en la falla de la verdad por transformar mi carácter y hacerme presentarla conforme al espíritu de aquel que es manso y humilde de corazón. A veces la verdad no falla en su contenido cognitivo, no.
A veces la falla se encuentra en que Satanás ha logrado impedir que la verdad en ese punto transforme nuestro ser para ser presentada en amor. Cuidado con eso. Dice así entonces la cita. Continúa diciendo: Él no puede admitir un rival en el alma. Está hablando de Cristo. Él no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos obligar, nosotros no podemos compungir, nosotros no podemos forzar la conversión y el servicio a Cristo. Solo el amor engendra amor, solo el amor atrae. Y si nosotros al predicar la verdad fallamos en mezclarla con el amor, con una actitud real, genuinamente cristiana, entonces estaremos tratando de presionar, de compungir, y eso no pertenece al hombre. Eso no es ámbito humano. El hombre solamente puede presentar en amor la palabra de Dios, presentar en actitud cristiana la verdad y permitir que sea el Espíritu quien convenza y atraiga al amor a esa persona. Dice así entonces la cita: No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. ¿Se da cuenta? Es demasiado importante recordar semejante enseñanza. Es el espíritu de Satanás el que nos mueve cuando experimentamos deseos de dañar a aquella persona que obra contrariamente a nuestras ideas. Y finalmente la cita dice así: todo ser humano pertenece a Dios, en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros forzar una conversión. Necesitamos dejar de ser debatientes para convertirnos en dignos representantes, embajadores de la gracia y del amor de Dios. No es la verdad desprovista de amor lo que transforma. No es la verdad lo que duele y por esa razón debe ser presentada como espada de dos filos. No, es la verdad en Jesús, mezclada, combinada, absolutamente permeada por todos lados con el amor y la actitud genuinamente cristiana de humildad, de bondad, llena de Cristo, lo que puede transformar el corazón y llevar a una persona de los abiertos caminos pecaminosos del mundo, o del error religioso, o del error cognitivo de una verdad que ha sido distorsionada por Satanás, al conocimiento de la verdad limpia, pura, libertadora, genuina de Cristo, que transforma la vida y cambia el carácter. Por eso Jesús en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad debe santificar nuestros caracteres, la verdad debe moldear el tono de la voz, la verdad debe cambiar los gestos, la verdad debe transformar el ser hasta el punto de que al predicar la verdad, el carácter sea un reflejo del poder santificador de la misma. El carácter sea el reflejo de una verdad que ha santificado el ser, que ha transformado la vida y nos ha hecho mansos, humildes, amantes, como era el Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, esperando que esta lección, que este repaso y comentario haya sido de tu edificación y para tu crecimiento espiritual.
Se despide de ti en esta ocasión tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.